Hola, buenas. Voy a avanzar con la lista de todos los libros que he leído en este 2024, aunque ya estamos en febrero de 2025, pero más o menos, para que no se me haga bola, voy a dividirlo en varias partes. Nos quedamos que ya había leído Platón, ya había empezado a leer toda la literatura griega, entonces voy a continuar con el estudio de la literatura en sentido amplio, o sea, literatura, ciencia, filosofía, etcétera, griega y romana cuando se solape. En este vídeo más o menos voy a tratar el helenismo y acabar Aristóteles y empezar un poco la filosofía de por ahí. Y creo que es ahí más o menos donde me he quedado. Eh, entonces, proseguimos. Lo último que tuve en el otro vídeo fue Aristóteles. Así que tengo aquí la ética Nicómaco y la ética a Eudemo. Y la verdad es que la ética Nicómaco me ha encantado. No tiene tanto el estilo ese que a mí se me hace pesadísimo Aristóteles, aunque honestamente creo que es un genio y cada día me reafirmo más, pero es que se me hace, o sea, este libro se me ha hecho mucho más agradable de leer, pese a que mi profesor de latín me dijo que, wow, no sé, entiendo que no es la prosa ni poesía que pueden tener otros autores, pero por lo menos está bien. Y es un libro que todo el mundo puede leer y que, coño, es que está muy bien, es muy bonito y tal. Pasamos con la política, uno de los libros más importantes de la historia, igual que el anterior, de la ética Nicómaco. Esta edición, la verdad es que la introducción es brevísima, brevísima. Me hubiese gustado un estudio más grande. Y este apenas son unas páginas, no es a lo que te tiene acostumbrado Gredos. La traducción sí que la noté bien y tal, pues qué decir de la política de Aristóteles, me parece que es muy, muy conocida. También tenemos el problema 30 de Aristóteles, que es el problema este donde habla sobre la melancolía y eso. A ver, la edición esta de Acantilado tiene un estudio que es un poco paja tras paja tras paja. Eh, o sea, quiero decir que yo estaba leyendo y digo, quiero que empiece ya esto. Y el problema en sí, pues está bien. O sea, no sé. Entiendo la influencia que puede tener y me parece interesante, pero tampoco me parece nada del otro mundo. Es simplemente más como, pues eso, como ver la influencia y ver todo el hombre melancólico y eso. Voy a hacer una investigación. A ver. A ver. Eh, lo que... El siguiente libro sería el hombre del genio y la melancolía, que es como se llama la edición esta de Acantilado, que tiene una introducción larguísima y diría que está un poco plasta, que básicamente se hace la pregunta de por qué todos los genios son melancólicos. Y mira, ¿por qué a razón de todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía, o bien a la ciencia de Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos? Y en base a eso, pues Aristóteles desarrolla, obviamente es eh, una pregunta, por así decirlo, muy influencial dentro de sus problemas. Y es interesante, aunque tampoco es. eh, o sea, no me parece que sea el tratado psicológico más científico y avanzado y no sé. Pero aún así está bien. Luego se continúa básicamente con la poesía helenística, con los fenómenos de Arato, que es un poema muy famoso y muy influencial, eh, que fue traducido por Cicerón y va sobre, pues, básicamente sobre el firmamento. Y, y se leyó mucho en la Edad Media. Yo entiendo que a pesar de toda de todo el paganismo
y mitología que está imbuido. Entiendo que será la fuente de conocimiento junto con las metamorfosis de Ovidio. El tema es que las metamorfosis de Ovidio son más guarras, entonces entiendo eh, que les guste leerlas más. Pero el poema está bien, no... A mí, personalmente, habiéndolo leído en traducción, no es nada del otro mundo, pero es interesante. Y lo mismo con la introducción a los fenómenos de Gémino, que es un texto muy raro, la verdad, apenas traducido en lenguas modernas. Y es como una especie de... se ha utilizado como una especie de introducción al Almagesto de Ptolomeo. O sea, discute temas bastante interesantes. La verdad es que no me acuerdo muy bien del contenido, lo cual es un poco triste, pero me acuerdo que me gustó mucho y que me sorprendió positivamente. Así que si alguien se aburre o tiene pensado leer el Magesto de Ptolomeo o estudiar cosmología antigua y eso, pues que le eche un ojo porque realmente está guay. Y continuando con la poesía helenística, que me quedé a medias, los bucólicos griegos, destacando a Teócrito, eh, que Teócrito, o sea, sencillamente es una maravilla. A mí me encanta Teócrito, tiene poemas muy chulos. También en este tomo hay poemas con dibujitos, o sea, que tienen forma. A ver si encuentro alguno. Pues no, no encuentro. Pero bueno, me podéis creer. También en los bucólicos griegos hay poemas que están escritos como por ejemplo en forma de hacha. Entonces, por así decirlo, las palabras hacen como forma de hacha. Esto se da en la educación secundaria, es que seguro que habéis visto algunos en vuestra vida. No lo encuentro en el texto, así que no lo puedo enseñar. Y además de eso, ahora hacemos un paréntesis y pasamos a historia, donde está el epítome de Justino, que es básicamente un epítome, un resumen de las historias filípicas de Pompeyo Trogo, que es un historiador romano. Y está bien, sabes, muy resumido, no hay discursos como nos tiene acostumbrado la historiografía antigua. Y lo más interesante que tiene este texto, creo yo, que es que narra la conquista de Alejandro y narra después, o sea, los herederos de Alejandro, que es una parte que no está tan tratada como Alejandro en sí. O sea, la herencia que dejó Alejandro al morir tan joven con su imperio y eso. Luego pasamos y tenemos los mitógrafos griegos en un tomo de grados que no tengo en físico, tampoco. Y ahí está destacadamente Eratóstenes. La verdad es que el tomo me pareció muy mid, como se dirían hoy en día. No muy destacable. Pues, los catasterismos de Eratóstenes no se me hicieron nada especial. Y este tomo siguiente son los paradoxógrafos griegos, que este tomo sí que me gustó más, porque la paradoxografía es un género que me gusta mucho, me gusta saber rarezas y tal, sobre todo si son relacionadas con nombres y costumbres de pueblos raros, o yo que sé, que se pensaba que hacían en Hiperbórea o en la India, o yo que sé, que se pensaban que había hombres con cabeza de perro y cosas así. Eso siempre me parece guay, o me parece interesante ver costumbres extrañas de tiempos remotos, lugares remotos y tal. Eh, por destacar a Paléfato, y creo que también un texto atribuido a Aristóteles que está interesante. El tema es que son muy repetitivas. La mayoría de autores dicen literalmente las mismas anécdotas y es que muchas muchas son un poco mierda, pero otras están guays y a mí la verdad es que por eso me mereció la pena y el tomo en sí me gustó. Entonces, me quedé a mitad con Aristófanes. Entonces, pues aquí están los dos tomos siguientes. Aristófanes como que ya es como parte de mí. Es uno de mis autores favoritos y me encanta. Lo tengo asumido en mi vida y es una joya. Primero que me da mucha risa. O sea, no me voy a reír a carcajadas leyendo el libro, pero es ese tipo de humor tan absurdo, básico
y como de niño de infantil, me interesa. Y obviamente si captas las referencias a los personajes y la parodia a los personajes de la época, se hace muy disfrutable. Y me gusta su... Obviamente no, o sea, me gusta como su tratamiento y su idea de la mujer. Tampoco es una interpretación feminista de Aristófanes, tal. Yo lo leo porque me gusta, pero esa parte además o sea, me gusta el tratamiento. Al igual que me gusta con los tragediógrafos, como por ejemplo Esquilo, más que Eurípides, diría, en cuanto al tratamiento de la mujer. Y Lisístrata, por ejemplo, me parece una joya. A mí me gusta mucho el tema. No, o sea, simplemente Aristófanes es genial y te puedes leer uno cada tarde perfectamente en un rato y ya está bien. La Asamblea de las Mujeres también me gustó y Las Ranas, obviamente, que es de las más famosas, también me pareció muy interesante. Las Nubes de Sócrates, que probablemente contribuyeron en cargárselo. También otro texto muy importante, pero no sé. Las nubes de Sócrates que contribuyeron en la muerte de este personaje, en parte porque se consideraba la gracia clásica. Si ves las acusaciones que se le hacen a Sócrates en las nubes, son acusaciones como de venerar, o sea, imagínate, adorar a una estrella o a las nubes, o sea, en general, adorar fenómenos celestes, naturales y tal, y eso se consideraba eh, infidelidad en la Atenas clásica. Y ese punto me parece muy interesante porque es que realmente esas cosas absurdas son acusaciones gravísimas que realmente tienen como un... O sea, es muy probable que tengan un nexo en el que contribuye a la muerte de Sócrates. En cuanto a las avispas, hay en Radio Televisión Española, en YouTube, eh, o sea, un teatro grabado con actorazos, muy entretenido, de las avispas. Se puede ver ahí y es que está muy bien. Igual también no tiene que ver, pero os recomiendo Medea de Eurípides ahí, una pedazo de actriz. Miradlo, todo está en YouTube de Radio Televisión Española y puedes ver una comedia de Aristófanes representada por humanos. No es la mejor, pero está interesante. Y vamos a avanzar con los comediógrafos y eh, citar simplemente los fragmentos de comedia media y los fragmentos de comedia nueva. No me acuerdo, o sea, la introducción sí que me sirvió. Los fragmentos en sí, la verdad es que no me importaban mucho. Me leí algunos, pero no me acuerdo de nada. A lo mejor al leer un nombre en una historia de la literatura o en una referencia, sí que me acuerdo de que el nombre es un comediógrafo, pero no me acuerdo de mucho. Pero en cuanto a las introducciones sobre la comedia media y nueva, para trazar más o menos un poco la evolución, sí que me sirvió. Y en cuanto a comedia media, me leí los caracteres de Teofrasto, que me esperaba más, un libro importante también, pero me esperaba más. Básicamente son distintos tipos de eso, o sea, de caracteres, por ejemplo, de la desvergüenza, del fingimiento, de la torpeza. Entonces va narrando distintos tipos de persona y entonces va narrando distintos tipos de persona y seguro que puedes pensar en alguna persona o en ti mismo cuando los lees. Y de Teofrasto aprendió Menandro. Las comedias de Menandro, tan influenciales, que se encontraron hace no mucho. Y Menandro está guay. El tema es que está todo muy fragmentado y me arrepiento de haber dicho que está guay. Eh, porque realmente los enredos, que son muy enredos, o sea, y son tan enredos que se pasan de enredo. Es como, me recuerda esto, tanto las comedias de Menandro y las comedias romanas inspiradas en las de Menandro, como pueden ser las comedias plautinas, me recuerdan como hoy en día
a la dopamina que yo, por ejemplo, necesito en TikTok, que necesitas ver como en media pantalla el Subway Surfer, media pantalla un mono haciendo volteretas mientras hace malabares con motosierras y aparece Iron Man. Entonces, es un poco, el concepto es ese. Es como que tienes dopamina constante y vas pasando como de TikTok, entonces el tío te va metiendo, pues este se lía con este, pues no, en verdad no, y ahora aparece otro, y no, no, todo estaba mal, y este tiene un hijo con este, y este fuerza a esta, y esta se queda embarazada, pero no es de este, sino que es del otro, y fulano de tal, y no sé quién, y al final la verdad es que es un lío que se pasa de lío. Es como para personas adictas a la dopamina un poco. Eh, y a veces es difícil de pillar un poco lo que está pasando, pero bueno, las introducciones ayudan, las introducciones te cuentan todo. El, te cuenta la historia, así que si la vas a vida más o menos te enteras y los fragmentos pues son simplemente fragmentos. Pero está bien, ¿eh? No pretendo censurar a Menandro porque me pareció guay. Luego, avanzando, ahora sí que sí, avanzando y acabando con la poesía helenística, está los remedios contra venenos de animales o teriacas y los antídotos o alexifármacas de Nicandro de Colofón, que son literalmente poemas sobre eso. O sea, remedio para una picadura de serpiente, entonces te lo está contando en un poema. Está traducido en una edición de estas de científicos libros desde la biblioteca de la universidad. En este segundo tomo, principalmente matemáticos, creo, y algunos libros sobre plantas y tal, pero creo que no está Nicandro. Pero en el tomo uno sí que está Nicandro traducido. No sé si se integró la traducción o no, y tal, simplemente por conocerlo. La verdad es que no me aportó demasiado para mi vida, pero bueno, ahí está. Ahora, leí en la Bernat Metge, leí Euforión de Calcis, aunque creo que sí que está traducido al castellano en una tesis doctoral que fue o sea, que está publicada en un libro. Euforión de Calcis es poeta oscuro, en catalán, de la Bernat Metge está bien, no es nada raro, o sea, porque muchos de los libros a veces son antiguos, pero no, o sea, se entiende perfectamente si sabes catalán o valenciano en mi caso. Y es un poeta así oscuro, tampoco me aportó demasiado a mi vida, pero no tengo un mal recuerdo de él. A lo mejor algún día lo releo a ver si me inspira algo interesante. Ahora pasamos al estoicismo. Lo quería leer antes de meterme con Roma, para entender un poco la mentalidad y tal, aunque realmente al principio no, quiero decir, no había nada de estoicismo y la verdad es que tampoco sé hasta qué punto me ha aportado demasiado meterme tan pronto. Pero aquí está. Entonces, está este tomo de los estoicos antiguos de Gredos, que aquí básicamente son los estoicos antiguos. Zenón de Citio, etcétera, etcétera. Los fragmentos son un poco coñazo. Y si te lees a Diógenes Laercio, o te lo has leído, más bien, es básicamente un poco lo mismo. Pero bueno, aquí están. Y la edición no está mal. Las notas a pie de página tampoco. eh, y ya está. O sea, está ahí los estoicos antiguos explicados. Y en 2 tomos está Crisipo, solo Crisipo, que ¿qué iba a decir yo? Ah, sí. Que en el tomo de los estoicos antiguos, eh, la introducción, no hay introducción sobre la filosofía de los estoicos, o sea, te mete a piñón. Yo creo que hubiese agradecido un poco que me explicasen la lógica, la física de tal, de los estoicos. Entonces, de forma que cuando vas leyendo fragmentos, ya tienes como la raíz por donde asentar. A lo mejor te mete prejuicios, yo qué sé, no sé hasta qué punto, o sea, si ya te has leído una historia de la filosofía, tienes prejuicios, no sé. Pero a mí, en mi opinión, no hubiese venido mal una introducción general. Pero sí que hay más cosas en los tomos de Crisipo, de Gredos, que no tengo en físico porque valen carísimos. En los tomos de Crisipo. En Crisipo ahí es donde está la mayoría de la enjundia y la mayoría física y lógica y tal estoica. También los fragmentos muchos son sobre lo mismo, muchos son de Diógenes Laercio, pero en Crisipo hay muchos más y la verdad es que están bien. A lo mejor demasiado repetitivo, pero bueno, aunque sea puedes leerlo por encima y quedarte con algunos, yo qué sé, es un poco guarrada, pero bueno, no se me ocurre otra forma de acudir a las fuentes y ir rápido. Luego, en cuanto al estoicismo medio, no encontré
las traducciones de Posidonio y de Panecio. Entonces me compré este libro y me lo leí. Les Historiens de les Belles Lettres. Les Belles Lettres. Editorial prestigiosa francesa y tal. No es una traducción, simplemente son como resúmenes de la filosofía de forma esquemática. O sea, sigo un esquema, en plan A ver, que lo encuentre. Pues eso, la importancia de la justicia. Tal. Entonces, va haciendo como cada temática en cada uno. O sea, cómo ve el alma Diógenes de Babilonia, cómo ve el alma Panecio, cómo ve el alma Posidonio y tal. Personajes olvidados, pero muy importantes y muy influenciales. Y en estos sí que he visto un influjo directo en autores romanos y es algo interesante saber. Y bueno, y también en el cristianismo, claro. En teología cristiana. Luego tenemos Panecio, que está en... O sea, leí esto y después de comprarme esto y leerlo, encontré que sí que había traducciones de los originales al castellano o al inglés en internet. Entonces, está Panecio traducido al castellano en un paper, por así decirlo, o en una revista filosófica. Hay una traducción, no parece, o sea, filológicamente estricta, es lo que te dicen ellos, pero bueno, la traducción está bien y los fragmentos están bien, es cortísimo, o sea, no hay mucho fragmento, pero eso, está Panecio traducido y está bien. Y también está Posidonio, que se tiene muchos más fragmentos y está en inglés. Creo que son 3 tomos de Cambridge, en plan, introducción, el texto filológicamente, o sea, el texto fijado y tal, y luego en el tercero hay como un intento de, o sea, una traducción de los fragmentos. Y ahí sí que hay bastantes más y están traducidos y está bien, se puede leer. Luego, los himnos órficos. Me leí las hermenéuticas órficas, pero no me leí los himnos órficos. Y los himnos órficos no están mal. También me hubiese gustado una introducción al orfismo y tal, aunque es un tema un poco peliagudo y con discordancia de opiniones y además de discordancia de opiniones hay un poco de confusión con el pitagorismo y todo. O sea, es como distintos mitos sobre la creación, doctrinas entremezcladas con otras filosofías y tal, entonces es un poco lioso. Los himnos órficos no son una maravilla, o sea, son un poco parecidos a los himnos américos, eh, porque son himnos y son sobre dioses. De nada por la explicación tan ingeniosa. Luego tenemos la antología palatina, que es o sea, básicamente están todos los poetas menores o no tan menores aquí metidos. Este es el primer tomo de Gredos. Hay una poeta que me gustó, que es Anite, que me recordó un poco a Teócrito. Tiene poesías sobre animales. Espero no estar cagándola mucho. Si me la cago y me acuerdo, lo pongo en la descripción. Y si alguien me quiere decir algo, que me lo diga. Que yo encantado de corregir mis errores. La antología palatina está bien. Son poemas cortos, o sea, recomendado. Es como muy parecido a textos modernos, o sea, a poesía moderna, quiero decir, a contemporánea más bien. Entonces, es poesía que se puede hacer agradable al lector común y honestamente es que está guay. Luego pasamos a Diodoro de Sicilia. Diodoro de Sicilia, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomos. Yo me leí desde el libro 1 hasta el libro 20. En la Loeb, a Ingredos, no están traducidos los fragmentos del libro 20 al 50, creo, estoy hablando de memoria, pero están en Loeb en 2 tomos que no he leído, aunque quiero leer porque hay cosas interesantes que he visto en notas de página que referencian a esos libros de Diodoro de Sicilia. Y me parece unos libros. O sea, la historia de Diodoro de Sicilia es que está muy bien. O sea, es una historia del mundo, o sea, al estilo de Heródoto, pero llegando más allá. Entonces, él te empieza desde cero, desde lo que se piensa como los orígenes, los más orígenes. Entonces, te va buscando cuál es el pueblo más antiguo de todos, con la lengua y tal. Entonces, te va explicando sobre Egipto, te va explicando sobre todas las culturas. Y va mezclando los romanos con los griegos. O sea, por ejemplo, te cuenta cuando gobierna. O sea, cuando.
te cuenta, por ejemplo, cuando es cónsul tal y tal, en Atenas está gobernando tal. Va narrando de forma paralela lo que viene siendo la historia romana y la griega. Entonces cuenta de los que gobiernan en Atenas, que no me sale la palabra, y los que gobiernan en Roma, en tal año, tal, y eso. Y lo que más me gusta sobre todo es que narra distintas culturas y tal, y yo es que ver cómo cuando leía Heródoto por primera vez y vi que, por ejemplo, pues, todas las historias que contaba de Egipto y tal, o todos los reinos lejanos, lo mítico, antiguo, sobre culturas lejanas, o yo qué sé, sobre los hiperbóreos, o culturas alejadas, es que me pareció tan guay. Y es como soñar, o sea, como ser un niño pequeño y tal. Entonces me recordó mucho a eso, y Diodoro Sicilia me parece una joya. Eh, Muchos libros, pero es que está muy bien y yo lo recomiendo, y yo, vamos, imprescindible en mi biblioteca, aunque no los tengo en papel porque no hay suficiente dinero, pero vamos, estarán en algún momento de mi vida y releeré seguro porque estoy encantadísimo con Diodoro de Sicilia. Luego, avanzamos con Alejandro Magno. Ya Diodoro de Sicilia, una de las cosas interesantes que te cuenta es que te cuenta la historia de Alejandro Magno. Creo que es a partir del libro 16, no sé si es del 16 al 19 o del 16 al 20. Te cuenta la historia de Alejandro Magno y de los sucesores de Alejandro Magno, que creo que es el único que como que se explaya un poco más en esa parte de la historia tan importante. De hecho, justo hace poco estaba leyendo las guerras de los judíos de Flavio Josefo, y es que genuinamente importa, aunque haya, en ese caso hay más distancia, pero es que importa, o cuando lees los romanos importa todo lo que haya pasado ahí. Entonces, tenemos a Arriano. Arriano es el mismo del que escribió las disertaciones o diatribas, o como se llame, de Picteto. Arriano está guay. Es como... en teoría se dice como que es más histórico y menos fantasioso, más serio. Y sobre todo, este segundo tomo tiene además un apartado que es India, que no es como... es como un libro extra. Y, y es que me parece muy guay. Es lo mismo que he dicho de Diodoro de Sicilia. O sea, es que a mí, que me cuenten lo que ven en la India, que son cosas tan raras, tan extrañas y como externas a ellos, es que me parece tan guay que es una joya. Entonces, la anábasis de Alejandro Magno de Arriano está bien. El estilo me gustó, me acuerdo de eso. Y pasamos con otro historiador de Alejandro, que es este tocho de Quinto Curcio Rufo, que es la historia de Alejandro Magno. Esta se leyó mucho en la Edad Media, porque claro, está en latín. No se sabe mucho del autor, quiero recordar. Y es una historia más, así un poco más fantasiosa, aunque no va a llegar a lo fantasioso de la siguiente. También recomendada. Y la novela del Alejandro, del pseudo Calístenes. Las vida y hazañas de Alejandro de Macedonia. Aquí se cuentan cosas tan guays como que Alejandro se metió en una bombilla, o no sé, tenía cosas, o sea, son todo, o sea, se metió en una bombilla y llegó abajo del mar, que me estoy acordando. Y así como esas, varias. O Alejandro estaba volando, o Alejandro se encontró con unas mujeres que vivían debajo del agua y salían y eso. Por favor, no me citéis en esto porque no me acuerdo exactamente, pero eran cosas de ese rollo. Entonces, una novela sobre Alejandro Magno, completamente fantasiosa y genial. Eh, Tampoco es un estilo especialmente guay, pero no sé, tío. O sea, es que está muy bien. Novela guay, cosas raras, a mí me gusta. Luego, uno de mis libros favoritos de toda la historia, que es sobre lo sublime de Longino. No lo leí en esta edición, a pesar de que es la mejor, que es la de Alianza Editorial. Lo leí en Gredos, junto con Demetrio, que me pareció un coñazo. O sea, no me interesó nada. Se estudia cuando dan, yo qué sé, iba a decir porque en general son mujeres, las que estudian literatura comparada, ahí en la Complutense, y eso estudian a Demetrio. Pero
no innovó mucho o nada. Y es que es un coñazo. A mí personalmente me lo parece. Respeto que a alguien le pueda gustar. Pero en oposición tenemos a Longino. Y Longino no es un coñazo. Longino es una joya. Es sobre lo sublime de Longino. Es que es... Primero que está escrito de forma sublime. Entonces, leerlo es una fantasía. Las frases son como todas citables. O sea, y su teoría literaria, a lo mejor es porque soy joven y soñador y me gusta el arte y la belleza y no sé qué, pero a mí me mola mucho. Y es un tratado sobre lo sublime, polemizando con Cecilio, amigo de eh, Dioniso de Halicarnaso, creo que eran amigos, Dioniso de Halicarnaso que vamos a tratar luego. Y polemizando con Cecilio, o sea, criticando su teoría sobre lo sublime, pone la suya y con una belleza y una... Es maravilloso. Yo lo recomiendo 100%. De los mejores... Yo creo que de aquí es mi libro favorito. De todos los que voy a citar en este vídeo. Luego, pasamos al siguiente. Que es Mitos y Héroes de Stephen Fry. Stephen Fry me cae mal. No me gusta nada de lo que representa. Y me parece muy contrario. Pero quería como unos libros para sistematizar, por así decirlo, todo el conocimiento de mitología que tengo disperso porque tú lees a Apolodoro tal cosa, de la Ilíada tal cosa, de Higino tal cosa y de la Metamorfosis tal cosa y tal. Quería como sistematizarlo y ordenar el cerebro y hacer como una raíz de la cual saliesen todos los recuerdos para acordarme a lo largo de mi vida y que no haya sido en vano. Entonces, en cuanto a eso me sirvió. El libro tiene así algunas... no sé cómo decir esto para que suene bien, pero tiene como algunas formas de expresarse, como que le quita seriedad a propósito y tal. Entiendo que para que sea más agradable. O sea, entiendo que sí que es un libro, o sea, que pretende ser un bestseller. Yo creo que no necesita, que en general está guay, sin que haga chascarrillos y tal. Recomiendo los libros para eso, Mitos y Héroes. Y luego hay uno de Troya, el siguiente. El tema es que creo que es tan fácil leer las fuentes originales que no veo la necesidad. Y en Mitos y Héroes, pues para la verdad es que para sistematizar lo que es el conocimiento, en Mitos es como que trata más sobre todo las metamorfosis de Ovidio. Y en Héroes trata muchos temas que están en muchos héroes que están en la biblioteca de Apolodoro, sobre todo. Estoy hablando de memoria. Y los narra así en tono agradable. Para el cometido que he dicho sirve. Yo no le daría mi dinero a Stephen Fry, pero los libros también. Entonces, si interesa, pues ahí está. Los podéis encontrar por internet también. Luego, La vida de Virgilio segundo Nato, que está en una edición de esta de obras completas de Virgilio, creo que es en Cátedra, y está ahí metida. Y la verdad es que es un librito como de 10 páginas o así, y está genial. O sea, vamos, 100% recomendado. Va a estar aquí un poco como apéndice porque no está Virgilio aún. eh, pero la vida de Virgilio es la vida de Virgilio segundo Nato, que en esa edición de Cátedra pone que es según Suetonio. Está muy bien. Lectura 100% recomendada. Vais a leer la Eneida, vais a leer las Bucólicas o lo que sea de Virgilio. Ahí está, leedla. Es cortísimo y está muy bien. Sorpresa positiva. Probablemente cuando continúe con mi lectura de Virgilio lo relea para recordar un poco. Así que muy guay. Pasamos con Dionisio de Halicarnaso, que es un autor muy guay. Narra la historia antigua de Roma. O sea, narra sobre todo la monarquía. Y en cuanto a narrar la monarquía, es mucho más. O sea, es más extenso que Tito Livio. Salvo en la parte mitológica, creo recordar que me gustó más Livio. O sea, los orígenes mitológicos, de cuando Hércules fue aquí, de cuando Eneas tal. En eso me gustó más Livio. Pero la historia de Roma antigua, con el rapto de las Sabinas, con Rómulo y Remo y eso, todo esto está aquí narrado. Y con los reyes, hasta que se acaba la monarquía y pasa a la República Romana, está aquí narrado. Creo que está más extenso que en Livio. Y creo recordar que está guay. O sea, quiero recordar que me gustó más que Livio, salvo la parte esa mitológica de. No sé si es el primer libro de Tito Livio.
está muy bien, y si no, para complementar información, sirve. Así que la historia de Diodoro de Sicilia, que ya me gustaron los tratados de crítica literaria, a pesar de que no es mi campo ni tampoco un interés y tal, pues estos están guays. O sea, que yo lo recomiendo. La historia antigua de Roma, de Diodoro de Sicilia. ¡Ay! Luego, continuamos con Ennio. Eh, Ennio, uno de los autores más importantes de la literatura romana, pero no nos queda apenas nada de su obra, de los anales. Pero hay fragmentos, y hay fragmentos de algunas tragedias también y tal. Me parece sobre todo importante eso, conocer al personaje, conocer el estilo y eso. Y los fragmentos, pues tampoco te vas a enterar de historia de Roma, creo yo, leyendo los fragmentos por sí solos. Pero bueno, está bien eh, leer a Ennio, y recomendado, sobre todo, aunque sea simplemente por Virgilio, o por la herencia que ha tenido de otros autores romanos que sí que tienen indudable valor. Está bien leer a Ennio. Luego, de esta edición de Loeb, que pondré por aquí en pantalla, tiene a Lucilio, que es un poeta satírico muy antiguo romano, pero está muy fragmentado, no está traducido al castellano, hay que leerlo en inglés. Yo no leí todo, pero leí la introducción junto con la introducción de la historia de la literatura romana de Bonald Brecht, que está por ahí, y, y me gustó. Me gustó la introducción. Luego Lucilio, pues está demasiado fragmentado. A mí no se me hizo la panacea. Lo leí un poco para enterarme un poco del estilo, pero tampoco era mi especial interés. A lo mejor algún día lo releo para conocer más. Pero ahí está Lucilio con sus poemas satíricos. Y en ese mismo tomo viene la Ley de las 12 tablas. Yo me compré esta edición de ACAL, Antología de Textos Jurídicos de Roma, que trae la historia del derecho romano un poco, trae algunos, o sea, trae algunos textos jurídicos romanos importantes, y entre ellos trae la ley de las 12 tablas, que tiene algunas burradas, y es así un poco que muchas cosas tampoco son especialmente interesantes para no juristas, pero es algo que está bien conocer, y que verdaderamente sí que puede tener su interés. Eh, Aún estoy a mitad. Me falta leer la parte correspondiente al Imperio. Y aquí está traducida la ley de las 12 tablas, que está bien si la queréis conocer. Por último, los poemas de Catulo. Aquí está Catulo, y realmente está Tibulo también. Los poemas de Catulo están muy bien. A mí me encantó. No sabía que me iba a gustar. Algunos son un poco guarretes. Otros son insultantes, como por ejemplo, mira, justo se ha abierto por la página tan graciosa eh, donde básicamente le ataca a Aurelio y a Furio, y dice, esto es una cita, no pretendo censura: os sodomizaré y me la chuparéis, Aurelio bujarrón y puto Furio, que me habéis considerado poco honesto por mis ligeros versos, porque son muy sensuales. Es verdad que, si conviene que el poeta pío sea casto personalmente, en nada es forzoso que lo sean sus versos, ya que entonces al fin tienen sal y gracia. Si son muy sensuales y poco pudorosos, pueden provocar excitación. No digo a los jóvenes, sino a esos velludos que no pueden menear sus pesados lomos. Vosotros, porque habéis leído muchos miles de besos, me consideráis poco macho, os sodomizaré y me la chuparéis. Y la verdad es que los poemas de los besos de lesbia a mí me encantaron. No sé si es porque soy muy ñoño y estoy enamoradete, pero es probable. Y está muy bien, Catulo. Te recomiendo encarecidamente la lectura. A ver si encuentro eso. Me preguntas cuántos besos tuyos, lesbia, bastarían para saciarme. Pues bien, ¿cuántos granos de arena libia hay en Cirene? Vale. Luego dice:
Dame 1000 besos, luego 100.000, después... Bueno, a ver, ahora voy a leer otro fragmento de otro poema de Cátulo. Dame 1000 besos, luego 100.000. Ahora voy a leer otro fragmento de Cátulo. Dame 1000 besos, luego 100, después otros 1000, y por segunda vez 100. Luego hasta otros 1000 y otros 100 después. Y cuando sumemos ya muchos miles, los borraremos para olvidarnos de su número o para que ningún maligno pueda echarnos mal de ojo cuando sepa que fueron tantos nuestros besos. También tiene algunos poemas, creo que son sobre, o sea, para bodas, donde dice una cosa interesante como que las mujeres solo son propietarias de un tercio de su cuerpo y el padre es propietario de un tercio y la madre es propietaria del otro tercio. Eh, y también tiene algunos poemas pedrastas eh, y tal, bueno, típico de la época. Y está muy bien. Lectura encarecida de Cátulo, muy bueno. Y con esto acabo el vídeo. Gracias por ver y haré otros.